Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Gran final, último llamado profético. Buenas noches, queridos amigos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Para mí es un placer, tu querido amigo y hermano Víctor Ventura, poder compartir con cada uno de ustedes en este canal, tu canal, el último llamado profético. Muchísimas gracias a cada persona que se han suscrito al canal. Muchísimas gracias a cada persona que pone un grano de arena para que este canal continúe creciendo. Muchísimas gracias a usted. Hoy vamos a tener la segunda parte del tema que dijimos que íbamos a estar teniendo. Hoy vamos a tener un tema sumamente interesante. Este tema hoy no se lo puede perder, así que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pues una persona, parte 2, así que de verdad que para mí será un placer poder compartir con ustedes este tremendo tema. Como siempre te digo, nos vemos en breve. Por acá estamos, queridos amigos. Nuevamente nosotros cada vez que nosotros comenzamos cualquier tipo de tema, lo primero que hacemos es pedirle al Dios del cielo que pueda acompañarnos y que pueda ayudarnos a tener el tema. Así que humildemente, donde quiera que te encuentres, te pido humildemente que tome una actitud de reverencia y adoración a nuestro Dios. Oramos. Amado Dios y Padre, gracias. Hoy venimos ante tu presencia. Nos cubrimos, Señor, con tu gloria. Nos cubrimos a través de tu Santo Espíritu, para que su Santo Espíritu sea que hable a través de este humilde siervo. Te pido, Señor, que perdone mis pecados y que cada persona, Señor, que vea este tema pueda ser bendecido y que sus ojos, su mente y su corazón puedan ser abiertos. Bendice a cada suscriptor, aquellas personas que se van a suscribir al canal, te pido por ello. Muchísimas gracias, Señor. Manda ángeles poderosos para que me cuiden y cuiden a cada persona que vaya a ver este tema. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos. Vamos a comenzar con este tema. En el primer tema que nosotros hablamos del soplo. ¿Se acuerdan? Hablamos del soplo de Dios. Así que nosotros nos quedamos y hablamos del soplo de Dios, del soplo que Dios dio a cada uno de los seres humanos, especialmente ¿a quién? A Adán. Hablamos que el primer soplo de vida salió de Dios y sopló aliento de vida hacia Adán, y Adán fue un ser viviente, el primer ser que Dios dio de su espíritu, lo dio Dios, aliento, sopló, y el hombre fue un ser viviente. Hablamos cómo las aguas se recogieron, hablamos cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra o del abismo. Nosotros hablamos y vimos cómo Dios agarró los torrentes, el agua la recogió. Vimos como Job hablaba que el soplo del hombre era vida y que volvía a Dios. Nosotros vimos todo eso en el primer tema que dimos. Ahora, en este segundo tema que nosotros vamos a presentarlo de un modo tan profundo, más profundo que el que nosotros dimos el primer tema.
Le dije que en el primer tema lo dimos como un modo de estudio, lo dimos como un modo de que usted pudiera abrir su mente y que usted pueda abrir su cerebro para que usted entienda que a nosotros nos han tenido engañados hace mucho tiempo. Lo otro que le quiero decir a cada persona que va a ver este video es que yo creo en el Espíritu Santo, pero no de la forma que nos lo han venido presentando la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y que adoptó también la Iglesia Adventista. Lo que quiero decir con esto es que hoy nosotros vamos a través de la Biblia entender. Vamos a comenzar con este tema. Que sea el Santo Espíritu de Dios que obre en su mente y en su corazón. Quiero decirle que nosotros no somos trinitarios. Yo no creo en la Trinidad. Usted va a decir, Víctor, pero nosotros se nos ha enseñado que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y eso no es así, querido amigo. Eso no es así. En este tema que vamos a tener, que es el segundo tema, vamos a recopilar algunas cosas de lo que hablamos en el primer tema, pero más profundo ahora. Y en el otro tema voy a demostrar con la Biblia que no hay una Trinidad, que sí hay una deidad y que a nosotros nos han tenido engañado hace muchísimo tiempo y que a nosotros nos han dicho y que por mucho tiempo uno por no estudiar las Sagradas Escrituras y por no ir a los libros de profecía nos han tenido engañado hace mucho tiempo. Pero hoy, a través de las Sagradas Escrituras, usted se va a sorprender y usted va a dejar en su comentario. Usted va a dejar su comentario, lo que usted cree, lo que usted piensa y lo que dicen los textos bíblicos. Como a veces los textos bíblicos lo mal interpretan. La Biblia y los textos bíblicos tienen código. Tiene un tremendo código que Dios nos ayuda a decodificar. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos ayuda a decodificarlo a través de su Santo Espíritu. Así que vamos a comenzar con la primera cita. ¿Qué le parece si comenzamos? Así que el tema de hoy, en el segundo tema, es como pregunta: ¿el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios o es una persona aparte? ¿Será que el Espíritu de Dios es aparte del Padre? ¿Será que el Espíritu Santo es aparte de Jesús? Vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué le parece? Así que vamos para allá. Quiero decirte que la palabra Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová y Espíritu de vida aparece en la Biblia 140 veces. Y el Espíritu Santo aparece 21 veces. Voy y repito con ustedes. La palabra Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová o Espíritu de vida, en su completo aparece 140 veces. Y la palabra Espíritu Santo aparece 91 veces. Quiero que se queden con eso. Y esos textos bíblicos no están todos los que voy a utilizar. Voy a utilizar unos cuantos textos bíblicos para que ustedes entiendan. Voy a usar la Biblia hoy de una manera para que usted quede claro lo que quiero decir, lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos. Escuchen esto. En este texto bíblico nosotros nos quedamos en el segundo. Y para nosotros poder entender, entonces, Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. En este texto bíblico nosotros podemos ver que Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos, paz a vosotros. Hay una frase que él dice, así como el Padre me envió a mí, no dice que más nadie lo envió, dice que el Padre lo envió. Vayan quedándose con esto, el Padre lo envió. Así yo lo envío. Y luego dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo, según lo que dice San Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22. Dicho esto, acá está, dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Víctor, ¿hacia dónde me quiere llevar? ¿Qué es lo que me quiere decir? Yo le hablé del soplo. Dios sopló. Jesús, cuando hizo al hombre, hizo lo mismo que hizo ahora. Sopló. Y le dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que recibieron? El Espíritu Santo. Y es muy bueno que ustedes entiendan que Jesús sopló. Ahora voy a darle otro texto bíblico que lo hemos leído 1000 veces y no nos detenemos a pensar qué es lo que quiere decir. Vamos, ¿le gustaría leerlo conmigo? Vamos a leerlo. Primero, San Juan 20, versículos 21 y 22 dice que Jesús se le apareció a sus discípulos, que Jesús luego le dijo, así como el Padre me envió a mí, yo lo voy a enviar a ustedes, lo voy a enviar. Pero primero, luego que dijo esto, luego ¿qué hizo? Sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo reciben los discípulos, en ese momento salió de Jesús. Jesús sopló y le dio el Espíritu Santo. Sopló. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con Adán en el principio cuando lo hizo un muñeco de barro en polvo de la tierra? ¿Qué fue lo que hizo? Sopló aliento en la nariz del muñeco y el muñeco fue un ser viviente. Salió espíritu. En el capítulo 6 del Génesis, Jesús dijo, porque usted va a decir, dijo, descendamos. Claro, descendamos. Y veamos lo que el hombre está haciendo también, ¿se acuerdan? En la Torre de Babel, Génesis capítulo 11 creo que es, o 10. Vamos, descendamos. Pero Dios dijo que no iba a contender, en el capítulo 6 no iba a contender su espíritu con el hombre. Jesús sopló de su espíritu, recibid el Espíritu Santo. Continuemos. Vamos a leer este texto bíblico de Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Un qué? Un viento recio. Y acá dice que ese viento que soplaba, en cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La pregunta, ¿le apareció un viento recio que soplaba? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Recibid el Espíritu Santo. Sopló. Y ahora
se escucha un estruendo como un viento fuerte que soplaba. La pregunta mía, ¿quién era el que soplaba? Porque recibid el Espíritu Santo y sopló. Y ahora cuando reciben el Espíritu Santo, cuando reciben la porción de la lluvia temprana, ellos reciben al Espíritu Santo, pero dice que era como un estruendo y como un viento que soplaba. Víctor, era un viento que soplaba, o no lo dice acá, no lo estoy diciendo yo, lo dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. Un estruendo, como de un viento recio. ¿Y qué más? ¿Y qué soplaba? ¿Qué soplaba? En cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, el viento vino del cielo, se escuchó un estruendo en el cielo, vino como un viento recio, fuerte, y luego vino y dice que como soplaba, o no lo dice así. No sé si su Biblia lo dice así, usted lo puede buscar en su Biblia. Por eso le digo, el soplo de Dios. Jesús es Dios, sopló a los discípulos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchas personas, hoy usted va a abrir los ojos porque yo le estoy diciendo cómo el diablo ha tenido la iglesia engañada, cómo Satanás tiene al mundo engañado, especialmente a las iglesias. Y saben lo que más duele, que nuestra iglesia adventista tenía un mensaje distintivo y ellos recibieron la doctrina trinitaria católica. Da lástima lo que estoy diciendo, pero es cierto, queridos amigos. Hermanos, debemos abrir los ojos. Quizá esto parece algo nuevo para ti. Quizá van a decir, como dijo Vladimir Polanco, que nuestros primeros pioneros eran unos herejes, porque ellos no tenían esa creencia trinitaria. Y él lo menciona y dice, ¿quiénes no creían? Y hablan de que nosotros no debemos llevarnos de lo que escribieron y de nuestros primeros pioneros. Vladimir Polanco dice, y lo repito otra vez, que ellos eran los más grandes herejes. Pero yo te estoy hablando con la Biblia. Acá me está diciendo que Jesús le sopló, recibid el Espíritu Santo. No bajó de otro lugar. Y cuando ahora le presento el capítulo de Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino en el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Soplaba. No vino una persona corporal, no vino y entró algo a ellos, sino que dice que era como un viento que soplaba. Yo sé que usted ahora va a abrir un poco más la cabeza y usted ahora va a buscar un poco y va a estudiar un poco más la Biblia. Vamos al tercero texto bíblico que quiero ponerle. Vamos a leer Mateo 3:11. Juan dice esto. Juan el Bautista dice esto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. No dice en el Espíritu Santo, sino en Espíritu Santo. Jesús iba a dar el bautismo del Espíritu Santo. Por ende, si Jesús era el que iba a dar el bautismo del Espíritu Santo, la pregunta que tenemos que hacer, ¿de qué manera lo iba a hacer? Si Jesús era el que iba a bautizar, dice la Biblia, después lo vamos a ver que él no bautizaba, pero dice que Jesús bautizaba en el Espíritu Santo. Y la forma de Jesús bautizar en el Espíritu Santo y fuego era soplando de sí, de su espíritu, del Espíritu de Dios, del Espíritu de su Padre. Eso lo vamos a ver. Continuamos. Yo en la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego, según lo que dice Mateo 3:11. Disculpen. Escuche esto. Este texto que le voy a dar es un texto muy reconocido. Un texto que todavía no lo hemos puesto nosotros en realidad a ver qué es lo que el Señor quiere decir. Vamos a leer este texto bíblico y creo que usted abra su sentido, que usted sea más abierto a lo que dice el texto bíblico. Vamos a leer este texto bíblico. Lucas 1:35. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel, sabemos que ese ángel era Gabriel, le dijo, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Escúchenme, el Espíritu Santo, está hablándole a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Escuchen entonces lo siguiente que dice. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Vuelvo al texto bíblico. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La pregunta, ¿cómo puede ser? Acá está diciendo que el Espíritu Santo va a venir, va a descender sobre ella, pero que el poder del Altísimo, la sombra va a cubrirla. ¿Están entendiendo? El poder del Altísimo. Y usted me puede decir, sí, pero el Espíritu Santo también se le puede llamar Altísimo, y no es así. Solamente hay un solo. Jesús siempre glorificó al Padre. Jesús siempre estuvo hablando del Padre y Él. Yo y el Padre y yo. Jesús siempre saltaba por arriba al Padre en todo.
que ese es el último tema que vamos a tener. Pero lo que te estoy diciendo, el Espíritu Santo iba a venir sobre María, pero el poder del Altísimo. La pregunta, el ángel no debió hablar ni decir entonces, porque si el Espíritu Santo era Dios, entonces no debió decirle, y te cubrirá el poder del Altísimo. No sé si me entienden hacia dónde voy. Dios nos da la palabra para que nosotros podamos entenderla. Y solamente la podemos entender a través de su Santo Espíritu que Él nos da. De ese Espíritu que Él sopló. Cuando usted entregó su vida a Dios. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Dios. Quiero decirle que cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Dios Todopoderoso, recibimos el bautismo del agua para el perdón de pecados y recibimos el poder del Espíritu Santo de Dios para nosotros poder hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Usted no está solo. Hoy vamos a continuar, porque usted dice, no, Víctor, porque el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo duele. Sí, claro que sí. Pero hoy yo le voy a entender algo a usted. Para que cuando tengamos el tercer tema, usted se va a dar cuenta quién es y de dónde procede y dónde sale el Espíritu de Dios. Porque dice que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Y dice que Jesús sopló. Y que cuando los discípulos estaban en el Pentecostés, dice que en el cielo hubo un gran estruendo y que la casa se llenó como de un viento fuerte que soplaba. Es interesante esto. Vamos a continuar. Vamos a leer esta otra cita. Escuchen esto. Y yo rogaré al Padre. Número 1. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo os rogaré ¿a quién? Al Padre. La pregunta. Si el Espíritu Santo es una persona y es parte de la divinidad y es parte de la Trinidad, como se dice y se habla, ¿por qué Jesús tenía que rogarle al Padre y no le rogó al Espíritu Santo? Vamos a continuar. Eso para que usted piense, para que meditemos y pensemos. Si el Espíritu Santo es Dios y es una persona aparte, ¿por qué entonces tiene que decir, bueno, yo le voy a pedir, le voy a rogar al Padre para que me envíe? Le voy a rogar a Él para que me envíe. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y entonces Jesús dice, el Espíritu de verdad. El Espíritu. ¿Están entendiendo? En cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros, no dejará huérfano, vendré a vosotros. La pregunta, ¿cómo? El primero le va a pedir, le va a rogar al Padre. Segundo, el Espíritu de vida. Le rogaré que el Consolador, el Espíritu de vida. ¿Se recuerdan el Espíritu de vida? ¿Quién fue que sopló el Espíritu de vida? ¿Quién fue que dio aliento en el Génesis a Adán? El Espíritu de vida. Otro Consolador. Y al final Jesús dice, escuchen lo que dice al final Jesús, vendré a vosotros. La pregunta, cuando reciban el Consolador, Él está pidiendo el Consolador, está pidiendo el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo.
en cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Y a quién es que conocen? Porque mora con vosotros. ¿Quién era el que estaba morando con ellos? Y estará en vosotros. ¿A quién se le sopló? No os dejaré, dice, no os dejaré huérfano. ¿Quién dice no lo dejaré huérfano? Y dice, vendré a vosotros. Jesús está diciendo, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. ¿Cómo puede ser si él se iba y iba a mandar el Consolador? ¿Cómo puede ser que iba a morar en ellos y que iba a manifestarse nuevamente a ellos? Explíquenme eso. El espíritu de vida, ¿quién sopló? ¿Quién dio vida? ¿Quién sopló? Queridos amigos y hermanos, a veces no queremos entender las cosas de Dios y a veces queremos poner cosas que Dios no dice. A veces hay cosas en la Biblia que malinterpretamos que no es Dios que lo dice. Hoy lo vamos a ver. Que muchas veces el ser humano plasma doctrina y hace cosas y dice cosas que no es el del Espíritu Santo de Dios. Víctor, pero yo creo en el Espíritu Santo, pero no como me lo quieren dar a creer y me lo han querido hace mucho tiempo hacer creer que es así. Escuchen lo que dice Lucas 24, 49. He aquí, yo le enviaré la promesa. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La pregunta, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis invertidos del poder desde lo alto. Disculpen. ¿Cómo puede ser? ¿La promesa cuál era? La promesa del Padre era la del Espíritu Santo. Quédense hasta que ustedes la reciban. No le dije yo a ustedes, no le puse el primer texto bíblico y le puse que la casa se llenó de un viento. Vuelvo y repito. He aquí yo enviaré la promesa. ¿De quién? De mi Padre sobre vosotros. Es decir, ¿cuál es la promesa del Padre? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis invertidos del poder de lo alto. Ese poder venía de lo alto, no era que venía a la tierra a quedarse, viene de lo alto el poder que iba a recibir, el Espíritu Santo que iban a recibir los discípulos, no venía más que de lo alto. Y era la promesa del Padre. Eso es lo que dice Jesús. Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Lucas 24, 49. No lo digo yo. Vamos a seguir. Se va a poner un poquito más interesante ahora. Se va a poner un poco más interesante. Miren lo que dice acá. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada o perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero aquel hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Según lo que dice Mateo 31, 12, 31 y 32. Querido amigo y hermano, quiero que usted piense un momento por qué la blasfemia primero habla del Espíritu.
Y luego habla del Espíritu Santo. ¿Por qué no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero? Usted no se ha puesto a pensar el por qué. Usted en su mente no se ha puesto a pensar por qué no va a ser perdonada la blasfemia contra el Espíritu. ¿Por qué será? Vamos a leerla otra vez para yo darle una pequeña explicación. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo lo blasfemia, todo lo pecado, todo lo que usted serán contra los hombres. Vuelvo y repito, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu, quédese mirando, contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. La pregunta, Víctor, ¿tú estás hablando contra el Espíritu Santo? Yo no estoy hablando contra el Espíritu Santo, yo estoy hablando a través del Espíritu Santo. Y tengo mucho cuidado con lo que yo voy a decir ahora, porque cualquier cosa que yo hable contra el Espíritu, no me será perdonado. Cualquier cosa que yo diga contra el Espíritu, no se me va a perdonar a mí ni en esta vida ni en la otra vida venidera. Por eso cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener un cuidado muy cuidadoso, porque cualquier cosa que nosotros digamos contra el Espíritu de Dios no nos será perdonado. Y traigo estos temas cuidadosamente porque sé que cualquier cosa que yo hable contra el Espíritu de Dios, cualquier cosa que yo hable contra el Espíritu Santo, no voy a ser perdonado. Y muchas personas están hablando contra el Espíritu de Dios en mal. Yo no estoy hablando de que el Espíritu Santo de Dios no existe. No estoy hablando que el Espíritu de Dios no es el Consolador. No estoy diciendo que el Espíritu Santo de Dios no es el Espíritu de vida. Yo creo en el Espíritu Santo. Siento que el Espíritu Santo se mueve en mi vida, pero no de la forma como me la han venido pintando y como el diablo quiere pintarlo. Y yo necesito que usted preste mucha atención, porque si usted no entiende esto, puede ser que usted esté blasfemando contra el Espíritu de Dios y no se esté dando cuenta. Nosotros, en la Biblia nunca dice que el Espíritu Santo es un ser personal. Nunca dice que es una figura como Cristo o como el Padre. Eso no aparece en la Biblia. Eso no aparece en los libros de profecía. Pero algunas personas, y hoy usted se va a dar cuenta el por qué. Y esto es serio, queridos amigos, porque muchas personas, ellos que no creen, sí creo en el Espíritu Santo. Lo que no creo en una Trinidad, no creo en una Trinidad pagana, no creo en una Trinidad que me quiere imponer una iglesia o el mismo Satanás. No puedo. Porque la Biblia y los libros de profecía no dicen eso. ¿O no le estoy presentando texto bíblico que habla del Espíritu Santo, que habla del Espíritu de vida, que habla, pero ¿de dónde sale? Ese Espíritu, ¿de dónde sale?
¿No sopló Jesús y le dijo a los discípulos, recibid el Espíritu Santo? ¿No dice Juan que Jesús iba a bautizar y bautizaba con el Espíritu Santo? ¿No dice en el tiempo del Pentecostés que estaban todos juntos, unánime, y que vino un estruendo del cielo y que se llenó la casa como de viento y soplaba? ¿No es acaso que el Espíritu de Dios procede del Padre? ¿No será que el Espíritu de Dios es el Espíritu de vida que emana del Padre? Jesús en todo siempre pone al Padre en el primer lugar. Jesús nunca habla como una tercera persona al Espíritu Santo, sino que habla del Espíritu de Dios, que sale de Dios, que viene de Dios, el Espíritu de Dios, que vino el Espíritu de Dios sobre mí. Vamos a leer este texto bíblico. Voy a ver si no dejé este texto bíblico. Denme un segundito. Creo que no puse este texto bíblico, pero que lo voy a leer. Antes de leer ese texto bíblico, quiero compartir una cita de Ellen White. Quiero compartir esta cita de Ellen White. Miren lo que dice. Por favor, no se sorprenda. Mire lo que dice Primero Escritos, el fin de los 2300 días, página 56. Eso es una de las primeras visiones que tuvo Ellen White. Miren lo que dice. Después de eso, un carro de nube cuyas ruedas eran como llama de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. El otro en el carro y fue llevado al lugar santísimo. Jesús fue al carro y fue llevado al lugar santísimo, dice allá, donde el Padre estaba sentado. El Padre estaba sentado. Escuchen bien. Y allí dice Ellen White, allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su ¿qué? Su fe hacia él en el lugar santísimo. Y oigan esto, y rogaban al Padre, Padre mío, danos tu espíritu. ¿A quién le pedían esa gente? Al Padre, danos tu espíritu. Entonces dice acá, Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Y en ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Vuelvo y repito. Ellos rogaban los que estaban con Jesús, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Y en ese aliento, en ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Según lo que dice Primero Escritos,
capítulo Al fin de los 2300 días, página 56. Vuelvo y repito. Soplaba Jesús el Espíritu Santo. Entró al lugar santísimo el Padre. Entró Jesús al lugar santísimo. ¿Estaba allí el Espíritu Santo? ¿O nada más estaba el Padre y estaba el Hijo? Y cuando los que estaban ahí con Jesús, los que estaban con Jesús pidiendo y le rogaban que le diera de su espíritu, le pedían al Padre que le diera su espíritu, y Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿No fue lo que hizo con su discípulo? Sopló el Espíritu Santo. La pregunta: estaba la visión en el cielo, vino el Espíritu Santo y se le posó a ellos. ¿Era otra persona o fue Jesús que sopló del Espíritu de él hacia las personas que pedían el Espíritu de Dios? Vuelvo y lo pongo para que le quede claro. Por favor, mire bien, lea bien. Después de eso, un carro de nube cuyas ruedas eran como llama, como llama de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. En el otro carro fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado, Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Jesús estaba delante del Padre. Y en la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo y rogaban ¿a quién? Al Padre. La promesa del Padre, ¿se recuerdan? Rogaban al Padre: Padre mío, danos de tu espíritu. ¿A quién le piden? Al Padre: danos de tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos ¿el qué? El Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. La pregunta: ¿estaba el Padre allí en esa visión? ¿Estaba Jesús? Usted que cree en el lugar santo y en el lugar santísimo, usted que cree en los pilares y que cree en la purificación del santuario y que cree que Jesús es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, está allí el gran sumo sacerdote de pie ante el Padre, y los que creen en el santuario, los que están purificando sus pecados a través del sumo sacerdote en el santuario, le estamos pidiendo al Padre que nos dé de su Santo Espíritu para poder vencer. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando le pedimos nosotros de su Santo Espíritu al Padre? Cuando le pedimos al Padre del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace Jesús? Sopla sobre ellos, sopla sobre nosotros, y dice que recibimos el poder del Espíritu Santo. Y no solamente eso, que nosotros sentimos poder, gozo, paz y mucho amor. Ahora, no se sorprenda con esta cita que le voy a poner. No se sorprenda ahora. En el mismo sitio de la visión, vamos a poner esta cita. Le pongo esta de Jesús soplando sobre ellos el Espíritu Santo. Ese aliento, el aliento de Jesús, había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Ahora mire este. Estamos terminando, pero yo quiero que usted mire este. Escuche este.
Ellen White, en su visión, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrado delante del trono y no sabía que Jesús lo había dejado. Ellos estaban allí. ¿No se parece al pueblo adventista? Escuchen ahora esto, que nos debería dar miedo. No debería dar miedo. Me di vuelta para compartir. Vuelvo y repito. Me di vuelta para mirar la compañía que seguían postrado delante del trono y no sabían que Jesús le había dejado. Hay un grupo que están todavía pensando que es el pueblo de Dios, que están postrados, pero que tienen otra doctrina. Y escuche esto, Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar. Satanás estaba ahí, al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de ¿quién? De Dios. Vi a la compañía alzar la mirada hacia el trono y orar. Padre, danos tu espíritu. Están pidiendo ellos también del espíritu. Están pidiendo ellos también, danos tu espíritu. Y Satanás soplaba entonces. Escuchen. Ellos le pedían al Padre, danos tu espíritu. Y Satanás, ¿qué hacía? Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantener engañada, arrastrándola hacia ¿qué? Arrastrándola hacia atrás y seduciendo a los hijos de Dios. Vuelvo y repito, a nosotros debería darnos miedo. A nosotros deberíamos pensar, un poquito deberíamos pensar. ¿Estamos nosotros haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos nosotros obedeciendo a Dios? ¿Estamos nosotros recibiendo el verdadero Espíritu Santo de Dios? ¿Qué era lo que hacía Satanás? Satanás estaba allí soplando también. ¿No estaba Satanás también al lado del trono? Y aquellas personas que estaban postrados pidieron del Espíritu de Dios también, pero que quien soplaba era Satanás. Tremendo esto, hermano. Usted diría, Víctor, esto es fuerte. No soy yo que lo estoy diciendo. Hablamos con la Biblia y estamos diciendo, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi la compañía alzar la mirada hacia el trono y orar al Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. El objeto de Satanás era mantener la compañía arrastrada hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Ese era el plan de él. Ese era el plan de Satanás. Es el plan de Satanás. Mantenerte ocupado. Mantenerte creyendo que el Espíritu de Dios está sobre ellos. La mayoría de las personas en su totalidad que tienen, queridos amigos, y me duele decir esto, la mayoría de las personas
que tienen que el Espíritu Santo de Dios, Satanás está soplando sobre ellos. Mire la mayoría de la compañía, mire cómo está la iglesia adventista adormecida, pensando que el Espíritu de Dios está con ellos. Mírelo, creyendo en una doctrina, diciendo que el Espíritu Santo es un ente personal, una persona individual a Dios. Y no es así. La Biblia nos enseña que el Espíritu sale de Dios, que Jesús sopla de su Espíritu para darnos poder, para darnos amor, para darnos luz, para darnos paz, gozo. Eso aparece en el capítulo de Gálatas, capítulo 5. Miremos los momentos que estamos viviendo. Miremos qué espíritu nos está induciendo. Miremos para ver si el Espíritu de Dios en verdad está en nosotros. Miremos para ver si lo que nosotros estamos anunciando es el verdadero evangelio que Dios quiere que nosotros anunciemos. ¿Será parte de la verdad presente? Por eso al final quien sella es el Espíritu de Dios. Quien te va a sellar al final es Dios mismo. Es el Padre que te va a sellar. Él mismo. El Espíritu de vida sale y mana del Padre. Jesús dijo en una ocasión: este mandamiento lo recibí de mi Padre, que yo ponga mi vida. En San Juan capítulo 10, que yo ponga mi vida por ustedes. Y ese mandamiento lo recibí de mi Padre, de poder tomar mi vida otra vez. Queridos amigos, no hay Trinidad, hay deidad. La Biblia lo registra. Quiero terminar con la última cita, con la segunda cita del lenguaje. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, y no sabía que Jesús le había dejado. Satanás parecía al lado del trono, procuraba llevar delante la obra de Dios. Vi la compañía alzar la mirada hacia el trono y orar al Padre: danos tu espíritu. Y Satanás soplaba. Satanás también soplaba entonces sobre ella una influencia impía. Pregúntese si los hermanos, si la vida que está llevando dentro de la iglesia es una vida impía. Preguntémonos. Escuche. Lo lindo, después de eso, un carro de nube cuya rueda era llama de fuego llegó rodeada de ángeles a donde estaba Jesús. El otro carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una granada y una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, y ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Queridos amigos, Satanás también sopla una influencia impía. Vamos a tener el próximo tema
Y ojalá que este tema te sea de mucha importancia. Te deje los textos. Vamos a hablar con más cita de lenguaje en el próximo, más texto bíblico. Pregúntate qué espíritu estás recibiendo. Humildemente te digo, vamos a orar. Y ojalá que el Espíritu de Dios pueda abrir tu mente y que pueda estudiar este tema. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque nos da paz, gozo. Señor, no deje que tu Santo Espíritu se vaya de mi vida. Sabe que creo en tu Santo Espíritu. Creo en ti, Señor. Ayúdanos que cada persona que ve este tema pueda abrir los ojos. Señor, gracias. Bendícenos. Y que tu Santo Espíritu continúe en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu more en nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Muchísimas gracias, queridos amigos. Para mí fue un placer compartir con cada uno de ustedes. Ojalá denle me gusta a este video, compártanlo con más personas para que este mensaje de la verdad presente pueda llegar a mucho más personas. Muchísimas gracias. Recibe un abrazo de tu querido hermano Víctor Ventura. Y como siempre te digo, hasta una nueva entrega. Chao. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,